¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado,
Mis tesoros han perdido todo su valor. Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás hoy por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.
¿Qué tal, hermanos? Buenos días, bienvenidos al servicio en línea de la Comunidad Cristiana Roma. Lo que haremos en la siguiente hora es lo que solemos hacer cuando nos podemos reunir en físico. En este momento no podemos hacerlo por la famosa pandemia del COVID-19. Sin embargo, hemos encontrado formas de seguir aprendiendo juntos más de Dios, seguir adorándole juntos. Y el día de hoy eso haremos, lo haremos con cantos, aprenderemos de la mano de nuestro pastor invitado, el señor Gamaliel Novelo. El pastor Gamaliel Novelo nos dará una plática, una prédica alrededor del evangelismo. ¿Por qué es importante esta misión evangélica en nosotros como cristianos? ¿Cómo lidia esto con la soberanía de Dios? En fin, es un tema súper completo que estoy seguro que puedes aprender muchísimo de la siguiente hora. Y bueno, cerraremos con otros cantos más para tener un tiempo redondo alrededor del Señor este domingo, dedicárselo a Él. Así que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias de verdad si tú llegaste aquí intencionalmente o hasta sin querer. Quédate con nosotros. Dios te quiere en este momento aquí, quiere hablar de tu corazón. Entonces aprovecha la siguiente hora, aprende más del Creador y acompáñanos a aprender juntos más acerca de Dios. Muchas gracias, toma nota, disfruta este tiempo y abre tu corazón para escuchar a Dios. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino no es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. 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 Es una bendición para mí saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darles un saludo también de parte de nuestra amada Iglesia El Renuevo, en la cual sirvo como pastor.
Quiero agradecer a los pastores de la comunidad cristiana Roma que me han hecho el favor de invitarme para compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y en esta mañana hablaremos sobre el evangelismo, tema que nos ayudará a reflexionar sobre la misión y el propósito de Dios para su iglesia. Nos enfocaremos ahora en responder a 3 preguntas que son muy básicas. Número 1, ¿quién estableció la misión? Número 2, ¿a quién le fue entregada la misión? Y número 3, ¿qué tiene ahora que ver en el tiempo actual con nosotros la misión? En el mensaje de hoy estudiaremos la teología que respalda la soberanía de Dios, así como la responsabilidad del hombre y cómo estas dos encajan en el evangelismo. Es extremadamente importante que entendamos nuestro papel como discípulos de Cristo responsables y el papel soberano de Dios en el evangelismo. Podemos ver que desde los primeros tiempos hasta la edad futura, se glorifica a Dios al salvar a los pecadores a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el contexto del pasaje que leeremos enseguida se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el cual nos relata sobre la curación que Pedro y Juan hicieron de un hombre cojo de nacimiento. Este era un inválido que se presentaba a las puertas del Templo La Hermosa y una vez que ellos llevaron a cabo, por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, la obra de sanidad a este hombre, compartieron el Evangelio a todos los espectadores que se habían apostado en la puerta del pórtico de Salomón. Y por esta causa fueron prendidos por la guardia y llevados a la cárcel. Al día siguiente dice la Biblia que después de que los discípulos fueron interrogados por el sumo sacerdote, los gobernantes, los ancianos y los escribas y los maestros de la ley, fueron entonces amenazados y les prohibieron que enseñaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos valientemente dijeron: consideren ustedes si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Por ello, vamos ahora a leer el pasaje entrando en materia que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versos 23 al 31. Acompáñenme en la lectura de este hermoso pasaje. La palabra de Dios dice así: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios diciendo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay, tú que por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por ello, extiende tu mano para sanar y para hacer señales y prodigios y milagros mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Para una mejor exposición de este tema, lo he dividido en 3 puntos. Punto número 1, la soberanía de Dios. Punto número 2, la responsabilidad del hombre. Y punto número 3, el evangelismo. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo para la salvación? ¿Qué significa cuando decimos o reconocemos que Dios es soberano? La soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. Significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas
y que está en completo control en todo tiempo y en cada situación. La soberanía de Dios puede verse en cada aspecto de la vida, incluyendo nuestra salvación. Frente a esa realidad, pasaremos los siguientes minutos reflexionando bíblicamente sobre el rol de Dios al traer a los pecadores al arrepentimiento y a la fe para salvación. Hay muchos versículos que podríamos mirar en la palabra de Dios que hablan sobre la soberanía de Dios, pero nos enfocaremos principalmente en este capítulo de Romanos 8, versículos 24 y 30. Leamos lo que dice la Biblia. Porque a los que antes conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Con el propósito de clarificar la soberanía de Dios en esta exposición, nos enfocaremos en 3 palabras clave que se encuentran en este pasaje. Estas son, primeramente, la omnisciencia, la predestinación y el llamamiento. En la primera palabra clave, consideremos 3 primeras doctrinas. La primera, la omnisciencia de Dios. Esta palabra, omnisciencia de Dios, en realidad, este hecho aparece varias veces en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, se usa para hacer referencia a Jesús, a quien dice la Biblia, Dios escogió antes de la fundación del mundo. En Hechos capítulo 2, versículo 23, la palabra se usa para describir la omnisciencia eterna de Dios y la traición en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Esa traición que fue llevada a cabo por Judas. En Romanos capítulo 11, versículo 2, Pablo describe el hecho de que Dios ya conocía a su pueblo Israel desde el pasado. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29, se usa para describir la omnisciencia de Dios acerca de sus escogidos. Ahora bien, mientras pensamos en lo que quiere decir la palabra omnisciencia, en estos pasajes y más, específicamente en relación a la salvación, hay 2 enfoques básicos. Un enfoque supone que puesto que Dios lo sabe todo, Él simplemente da un vistazo a la historia y ve quiénes creerán en Él y luego, debido a sus decisiones, los escoge y los predestina. Piénselo de esta manera. Imagine que Dios tiró un dardo contra la pared y luego fue a dibujar un círculo a su alrededor. Aquí cae el dado, aquí Dios viene después y formula un círculo y entonces ya encuentra la parte escogida donde estaría el blanco. Por supuesto que este enfoque hace una referencia equivocada a la omnisciencia de Dios, porque en ese enfoque Dios estaría actuando después de nosotros. Es decir, nosotros actuamos y luego Él actúa. Otro enfoque en cuanto a lo que significa la omnisciencia divina es que Dios conoce lo que Él hará antes de que cualquier cosa ocurra. Este enfoque básicamente enseña que Dios sabía lo que haría y su decisión no tiene absolutamente nada que ver con los pensamientos o las opiniones de nadie más. Un ejemplo de esto sería pensar en un arquitecto que recorre un terreno abierto y que puede ver en él un gran edificio que construirá. O un pintor que tiene frente a él un lienzo completamente blanco y entonces desde ya está viendo el panorama o lo que va a dibujar. Esa hermosa pintura la puede ver el pintor desde antes que la tenga, basados tanto el pintor como el arquitecto únicamente en lo que piensan
y han decidido hacer. Esto es lo que creemos que la Biblia enseña acerca de la omnisciencia divina. Dios no solamente tiene previsión, sino que también tiene conocimiento previo de lo que Él haría y a quién soberanamente escogería para salvar. Dios conoce de antemano a aquellos a quienes ha escogido dar el regalo de la salvación. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieses, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. La segunda palabra clave a considerar es sobre la doctrina de la predestinación. Miremos nuevamente Romanos 8:29, donde dice: porque a los que antes conoció, los conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinó en griego simplemente significa marcar de antemano. Los escogidos, a los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, son marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. La enseñanza de la predestinación es bastante sencilla. Dios marca a su pueblo para que llegue en su momento perfecto a conocerle. Dios ha predestinado a aquellos a los cuales ha escogido para la salvación. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, capítulo 1, versículos 4 y 5 y también el 11. Dice la Biblia así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y el versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La tercera palabra clave que vamos a considerar es sobre la doctrina del llamamiento a los escogidos a la fe en Cristo. En Romanos 8:30 vemos que Dios dice: a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es que el llamamiento divino es el acto soberano de Dios por medio del Espíritu Santo para tocar, es decir, ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. De acuerdo a lo anterior, Dios llama soberanamente a los pecadores para abrir su corazón a través de la regeneración del Espíritu Santo para que éstos crean en el Evangelio. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estuvo en la pequeña ciudad de Filipos, ocurrió en una mujer lo que estamos mencionando. Dice la Biblia que no había una sinagoga en ese lugar y que entonces fueron a reunirse con las mujeres que estaban en la orilla del río. Vemos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 13 y 14. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Entonces nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiese al mensaje de Pablo. ¡Qué bendición! ¡Qué grandeza de la soberanía de Dios en todo! Cuando yo tomo tiempo personal de meditación sobre estas realidades e implicaciones difíciles de entender a la mente, llego a la conclusión de estas tres verdades. Yo no soy más amoroso que Dios. Tampoco soy más misericordioso que Dios. Y no soy más sabio que Dios. Si puedo descansar en estas tres verdades,
Ellas me ayudarán a confiar en Dios en las cosas que yo no puedo entender. ¿Cómo es que Dios puede tocar el corazón de las personas, ablandarlos, prepararlos para que el Espíritu Santo llegue a sus vidas, les traiga arrepentimiento de sus pecados, haya confesión en ellos y el Espíritu Santo mismo haga una regeneración en su vida y les dé un nuevo nacimiento y los haga una nueva criatura? En fin, por eso en esas verdades yo descanso en la fe y en la confianza en la soberanía de Dios. Pero luego veamos el segundo punto. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre en el evangelismo? Como dijimos, la soberanía de Dios está activa, pero ciertamente no quita nuestra responsabilidad como hombres de ser activos e intencionales y persistentes en compartir el evangelio de Cristo. En cambio, debería hacernos descansar en el poder y en la capacidad de Dios para salvar a los no creyentes. La soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores. Dios es el Salvador, no nosotros. Todo orgullo en el evangelismo debe ser eliminado por completo. Nosotros no podemos producir resultados por nosotros mismos. Nadie puede decir, salí a evangelizar y se convirtieron 4. Salí a evangelizar y recibieron a Cristo 6. Salí a evangelizar y el poder de la predicación mía los trajo a los pies de Cristo. No, es la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo está la otra parte. La soberanía de Dios nos recuerda que no debemos tener temor, no debemos tener miedo de ser rechazados al evangelizar. El hecho de que Dios ha apartado a las personas para que crean, nos quita todo temor. La soberanía de Dios, en cambio, nos debe impulsar al evangelismo fiel. No debe ser excusa para descuidarlo. Algunas personas se oponen a las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo porque creen que lleva a las personas a no compartir el evangelio. Es decir, algunos dicen, bueno, si Dios va a salvar a los que Él ya predestinó, a los que Él ya tiene pensados, pues entonces ¿para qué evangelizamos? Bueno, precisamente ahí está la parte de la soberanía de Dios y la contraparte o la parte complementaria que Dios utiliza en nosotros para el evangelismo. Y vamos a ver el punto número 3. ¿Qué significa el evangelismo? Como ya mencionamos, la soberanía de Dios de ninguna manera quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Si esto es cierto, como lo es, ¿qué rol desempeñamos entonces en el evangelismo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser fieles al proclamar el evangelio? Cuando leemos toda la Biblia, encontramos que hay 3 cosas fundamentales que estamos llamados a hacer. Número 1, estamos llamados a orar. Número 2, estamos llamados a buscar a los incrédulos. Y número 3, estamos llamados a proclamar el evangelio. En primer lugar, consideremos la oración y su aplicación en el evangelismo. Para ello venga conmigo al libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 4, que dice así. Dediquémonos a la oración. Perseveremos en ella con agradecimiento. Al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios abra puertas para proclamar la palabra, es decir, para evangelizar. El misterio de Cristo pueda ser expresado, del cual yo soy preso. Oren para que yo anuncie el evangelio con claridad, como debo hacerlo. En estos 3 versículos encontramos también 3 principios acerca de cómo orar por los perdidos. El primer principio en relación a la oración viene en Colosenses capítulo 4, versículo 2, donde vemos que debemos dedicarnos a la oración. Debemos dedicar un tiempo a orar de manera intencional. No podemos decir simplemente, pues en el nombre de Dios, vamos. No,
Debe haber un tiempo previo de oración, de consagración, para poder pedirle a Dios que Él, ¿qué? Abra puertas. La palabra debemos dedicarnos quiere decir ocuparse de algo de manera intencional, aferrarse a algo para llevarlo a cabo, de manera continua y también firmemente. Esto significa, en lo que respecta al evangelismo, que debemos orar, pero debemos orar antes de compartir. Debemos orar mientras estamos compartiendo y debemos orar después de compartir para que Dios tome a su cargo los resultados. También debemos vivir pensando que Dios ama a los perdidos y debemos mantenernos a la expectativa de que Él siempre estará abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el Evangelio. Al hacerlo así, empezamos a ver cómo Dios está obrando a nuestro alrededor en forma que nunca antes habíamos notado. Y esto también abre nuestros ojos. También vemos aquí que debemos hacerlo con acción de gracias. Esto mantiene nuestro enfoque en su fidelidad y su poder en lugar de enfocarnos en nosotros mismos. El segundo principio en relación a la oración está en Colosenses en el versículo 3 del capítulo 4, donde hemos visto que debemos orar para que Dios abra puertas. Recuerde el texto conmigo. Ora para que el Señor nos abra puertas para la proclamación del Evangelio. Esto quiere decir que debemos orar y debemos suplicar a Dios que nos dé oportunidades. Debemos pedirle al Señor que abra puertas a donde sea que usted se encuentre para compartir el Evangelio. Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, aún antes de entrar al lugar de reunión, Dios tiene poder. Bueno, el tercer principio acerca de la oración es que debemos orar por discernimiento y por claridad para compartir el Evangelio. Debemos orar para que Él nos ayude a recordar los versículos que serán útiles, tomando en consideración a la persona con la que estamos compartiendo el Evangelio. Debemos orar pidiéndole a Dios que nos ayude para saber cuándo, cuánto y dónde compartir el Evangelio. ¿Cómo hacerlo para que no caigamos nosotros en equivocaciones humanas? Oremos para que Dios nos ayude a saber si estamos intentando forzar algo o ciertamente Él está abriendo puertas para predicar la palabra. Mientras más oremos por esto y mientras más compartamos el Evangelio, más aprenderemos cómo discernir muchas de las cosas acerca de las cuales hoy tenemos dudas. Por lo tanto, debemos ser constantes en pedirle a Dios que nos dé un amoroso corazón para los perdidos. Pedirle a Dios que abra puertas para que hablemos con denuedo el Evangelio. Y pedirle a Dios que nos muestre a las personas con las cuales podemos y debemos compartir el Evangelio. La oración es una de las partes más importantes del evangelismo. En segundo lugar, sobre la oración, tenemos la responsabilidad de buscar a los perdidos para compartirles el Evangelio. No quiero decir con esto que hagamos del evangelismo una especie de persecución, acecho o cacería santa. Las personas son personas, no son objetos. Ellas están hechas a la imagen de Dios y son bien amados de Dios. Nunca debemos de olvidar esto. A la luz de esta verdad, debemos buscar oportunidades para hablar con ellas acerca de quién es Cristo. Por razones de tiempo, solo haré referencia a varios pasajes que considerar. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la Biblia así: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego entonces el propósito de Jesús al venir a este mundo era el glorificar al Padre cuando buscaba a los pecadores. Esta misma idea la vemos en San Juan capítulo 17, versículo 18, donde Jesús ora diciéndole al Padre: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Glorifícate y glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuere. También podemos ver esto en San Mateo capítulo
28, versículo 19, donde Jesús dice a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. De este pasaje queda claro que los discípulos de Cristo han sido comisionados a ser más discípulos. Esto ocurre literalmente a medida de que vamos, no a medida de que esperemos que los pecadores vengan a la iglesia, no que esperemos que los inconversos estén viniendo. Dios los puede traer, claro que sí. También pueden ser invitados por hermanos y por hermanas de la iglesia, desde luego que sí. Y providencialmente pueden pasar por el lugar de reunión y meterse, sabiendo que quien los mete es el Espíritu de Dios por la soberanía previa del Señor. Pero esto no quiere decir que nosotros no vayamos. Más bien la orden que Jesús le dio a sus discípulos es: vayan, id. En este pasaje queda claro que los discípulos continuaron haciendo la labor. Luego que los discípulos recibieron al Espíritu Santo, no se quedaron sentados sin hacer nada. No, todo el libro de Hechos narra cómo salieron intencionalmente con el Evangelio, buscando proclamar el mensaje de Cristo al mundo. Estos ejemplos solamente nos dan muestra de nuestra responsabilidad. Esta responsabilidad es ir tras los perdidos con el mensaje del Evangelio. Dios nos ha ordenado que siguiéramos el ejemplo de Jesús al buscar a los perdidos, pero que siguiéramos el ejemplo con esfuerzo, con compasión y con mucho amor. La evangelización, por lo tanto, en la misión de la iglesia no es opcional. En tercer lugar, mientras oramos y buscamos a los perdidos, las Escrituras son muy claras en cuanto a que debemos abrir nuestras bocas para proclamar el Evangelio. Este es sin duda el modelo de los discípulos en el libro de los Hechos, ya que ellos proclamaron el Evangelio donde quiera que iban. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 23 y 24 que leímos al principio, Pedro dice de Jesús: este fue entregado por el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y en el verso 38 dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro proclamó lo que Dios hizo en casi todos los capítulos del libro. Los discípulos fueron llamados a proclamar el Evangelio y esto es lo que hicieron. En 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 21, el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Dios. Se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación con Dios. Dios ha dado a su Hijo como sustituto de los pecadores y ahora Dios mismo ruega a las personas para que se reconcilien con Él. En otro lugar donde vemos esto claramente está en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, donde dice Pablo que él mismo nos habló de su presciencia, la predestinación y el llamamiento. Ahora claramente enseña la necesidad de que proclamemos el Evangelio cuando dice esto: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? ¿Invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian la buena nueva. La forma en que la gente sabe quién es Cristo, lo que Él pide, lo que Él dice, lo que Él exige, y por qué vivimos de la manera en lo que hacemos, es por la proclamación del Evangelio, con palabras y con hechos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame llegar a la conclusión de esta exposición diciendo que nuestra responsabilidad en el evangelismo es orar a Dios con devoción, pedirle que abra puertas, pedirle discernimiento, buscar al perdido intencional
compasivamente, amorosamente y proclamarle el Evangelio claramente, valientemente, puramente. Nuestro trabajo es compartir el Evangelio y el trabajo de Dios es salvar a los pecadores. El evangelismo es, por lo tanto, el acto soberano de Dios, del cual somos participantes. A esto estamos llamados, a hablar a las personas de Cristo y a confiar en Dios. Así que permítame hacer esta aplicación para todos nosotros. Ora, pidiendo a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Pidiendo a Dios que abra puertas. Y pidiendo a Dios que nos muestre a las personas a las cuales debemos compartir el Evangelio todos los días. Número 2, habla con denuedo. Busquemos intencionalmente hablar con esas personas sin que pase más tiempo. Y compartámosles con claridad el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Y finalmente hay 3 motivos que nos deben de impulsar hacia un evangelismo constante. El primero es el amor a Dios, la preocupación por su gloria y la gratitud a Él por nuestra propia salvación. El segundo es por obediencia al Señor, porque somos de Él, nos debemos a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y el tercero es el amor al hombre y a la preocupación sana y sincera por su salvación. Oremos a Dios en este momento y pidamos al Señor que Él siga obrando en nuestras vidas, siga obrando en su iglesia, siga obrando en el renuevo y también de manera particular obre Dios en la comunidad cristiana Roma. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, oramos a ti con agradecimiento en el nombre precioso y santo de tu Hijo Jesucristo, por tu santa palabra que ha sido expuesta en esta mañana. Queremos rogarte que pongas en nosotros un corazón por los perdidos y que abras puertas para que nosotros podamos hablarles y que de manera clara, valiente, intencional, bíblicamente, podamos traerlos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo mientras tu Santo Espíritu está obrando. Danos las palabras, Señor, para que lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Y estamos seguros que así tú estarás añadiendo a la iglesia, a la comunidad cristiana, todos aquellos que han de ser salvos. Oramos a ti con agradecimiento en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y hermanas, les agradezco mucho el favor de su atención. Que Dios los bendiga y seguimos en el evangelismo juntos. 2. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza en un Dios que salva. Cristo, puedes mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús, la muerte venció, en la muerte venció.
Bueno, este fue el tiempo en línea de la Comunidad Cristiana de Roma. Fue un gusto que hayas podido estar con nosotros esta hora y espero de verdad que hayas podido escuchar la palabra de Dios, que hayas podido aprender más de Dios. Ese es nuestro objetivo de los domingos, poder alabarle, honrarle y conocerle más a nuestro Creador. Queremos estar en contacto contigo. Si tú eres miembro o no eres miembro de la Comunidad Cristiana de Roma, da igual, queremos conectar contigo, queremos orar por ti, queremos servirte. Así que escríbenos a través de redes sociales, Facebook, Instagram, aquí en YouTube. Contáctanos, queremos ser familia, queremos vivir en comunidad aún a la distancia. No dudes en hacerlo, no te dé pena. Muchas gracias por este tiempo. Espero de todo corazón que lo hayas pasado muy bien, que hayas escuchado a Dios y que tengas una semana increíble. Dios te bendiga a ti y a tu familia y que podamos vernos el siguiente domingo. Recuerda que nos vemos cada domingo 11:30 de la mañana a través de este canal para aprender más de Dios, para poder seguir alabándole, adorándole, honrándole en este tiempo juntos. Muchas gracias, que tengas un día increíble y una semana maravillosa. Dios te bendiga. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino no es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sana, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada.